Este 2026 está dejando algo claro. No toda camioneta con imagen aventurera merece llamarse una buena 4x4, porque mientras algunas siguen demostrando por qué tienen tanta fama, otras están vendiendo más apariencia que verdadera capacidad. Y lo más interesante es que en medio de ese grupo, hasta un modelo ruso está empezando a llamar la atención. Hoy vamos a poner orden entre las que sí valen la pena y las que definitivamente no, con las 3 peores y las 4 mejores 4x4 que puedes comprar este año. Cuando uno piensa en las mejores 4x4 que se pueden comprar en 2026, casi siempre aparecen los mismos nombres de siempre: Toyota, Jeep, alguna japonesa clásica, alguna propuesta china que está subiendo fuerte, pero muy pocos imaginan que en esa conversación también se está empezando a meter un ruso. Y sí, el Lada Niva Travel no es un modelo masivo en América, no es el más conocido del mercado y tampoco llega con la fama de otros gigantes del segmento, pero precisamente por eso llama tanto la atención. Porque mientras muchos 4x4 modernos quieren impresionarte con lujo, pantallas y una imagen aventurera muy vendible, este ruso viene haciéndose conocer con una propuesta mucho más vieja, mucho más simple y también mucho más honesta. Su actualización reciente incorporó un motor 1.8 atmosférico de 89 caballos y 151 Nm, junto con mejoras mecánicas, nuevo frontal y frenos delanteros ventilados, pero lo más importante sigue intacto: tracción total permanente y una arquitectura pensada más para resistir que para lucirse. Y ahí está la razón por la que entra entre las mejores de este ranking. No porque sea rápido, porque no lo es. No porque sea refinado, porque tampoco lo es. Y mucho menos porque tenga la mejor tecnología del segmento. El Niva Travel entra porque todavía representa esa idea de 4x4 real que en muchos mercados se está perdiendo: un vehículo sencillo, con caja manual de 5 marchas, enfoque campero y una filosofía donde importa más salir del barro que presumir en el concesionario. La propia actualización anunciada por Apto BAZ para su producción desde el cuarto trimestre de 2025 refuerza justamente esa fórmula, con mejoras de refrigeración y una puesta al día mecánica que no cambia su esencia ruda. La verdad es que este Lada no será para todo el mundo. En carretera no va a enamorar a quien busque confort, potencia o refinamiento, y fuera de Rusia sigue siendo un producto raro, casi exótico. Pero en un video como este, donde estamos hablando de 4x4 que si valen la pena de verdad, el Niva Travel merece estar porque no vende humo, es un ruso poco conocido, sí, pero que en 2026 se está haciendo notar precisamente por seguir fiel a lo básico. Y en el mundo del todoterreno, a veces eso vale más que 1000 pantallas. Después de hablar de un 4x4 ruso que se está haciendo conocer por su simpleza y su honestidad, toca pasar a una camioneta que representa casi lo contrario. Porque la Jetour T2 entra a este ranking como una de las malas no porque sea fea, ni porque venga mal equipada, ni porque no llame la atención. De hecho, ese es justamente su mayor peligro: entra demasiado bien por los ojos. Tiene diseño cuadrado, presencia fuerte, una imagen aventurera muy bien trabajada y una propuesta que en papel parece bastante seria, con versiones 4WD, motor 2.0 turbo de hasta 180 kilovatios y 375 Nm, modos de manejo y una estética que claramente quiere meterse en la conversación de los todoterreno modernos. La propia marca la vende como una Hardcore Adventure SUV, o sea, como una SUV lista para aventura dura. Pero ahí es donde empieza la parte incómoda. Porque cuando uno baja del diseño y se mete en la compra real, la Jetour T2 todavía deja demasiadas preguntas abiertas para ponerla entre las mejores 4x4 que puedes comprar en 2026. Reseñas recientes reconocen que es llamativa y competitiva por precio y equipamiento, pero también señalan dos cosas que pesan bastante en este tipo de vehículo: el consumo real y los detalles de refinamiento. Autotrader reportó que el gasto de combustible en ciudad se mueve en cifras de 2 dígitos medios, por encima de lo prometido, y además mencionó problemas visibles de ajuste en paneles exteriores. Eso, en una camioneta que quiere vender imagen de solidez, no es un detalle menor. Y por eso la Jetour T2 termina aquí. No porque sea basura, porque no lo es. El problema es que todavía se siente más convincente como vitrina que como compra plenamente probada. Sí, tiene presencia. Sí, tiene equipo. Sí, tiene argumentos para llamar la atención en un concesionario. Pero cuando hablamos de las 4x4 que si valen la pena de verdad, no basta con parecer ruda.
También hay que demostrar durabilidad, consistencia y una confianza que todavía G-Tour, al menos con este producto, sigue construyendo. En otras palabras, la T2 puede verse como una gran aventura nueva, pero en 2026 sigue siendo una apuesta más arriesgada de lo que su diseño quiere hacer creer. Ahora vamos con una buena, y la Suzuki Jimny 5 puertas encaja muy bien porque representa otra forma de entender una 4x4 real, pequeña, simple, limitada en varias cosas, pero tremendamente auténtica cuando el camino se pone difícil. Aquí va el bloque. Después de una camioneta que vende mucha imagen y todavía deja dudas, toca hablar de una que no necesita disfrazarse de nada. La Suzuki Jimny 5 puertas entra entre las mejores 4x4 que puedes comprar en 2026 porque, aunque no impresiona por potencia ni por lujo, sí tiene algo que muchas otras ya perdieron: coherencia total con lo que promete. Suzuki mantiene en el Jimny 5 puertas un motor 1.5 de 1.462 centímetros cúbicos con 75 kilovatios y 130 Nm, pero lo importante no está en la cifra bruta, sino en la arquitectura: chasis de largueros, ejes rígidos, 4WD con reductora y enfoque off-road real. No es una SUV con apariencia aventurera, es un 4x4 pequeño hecho para salir del asfalto de verdad. Y esa es la razón por la que se gana su lugar aquí. Porque el Jimny 5 puertas no intenta convencerte de que es premium, no intenta hacerse pasar por una camioneta de lujo y tampoco te promete una experiencia refinada en carretera. De hecho, varias reseñas siguen marcando exactamente sus límites: es tosco, poco práctico y nada sofisticado comparado con SUV modernas. Pero al mismo tiempo reconocen algo clave: tiene una capacidad fuera del asfalto que deja en ridículo a muchos vehículos más grandes, más caros y más vistosos. En otras palabras, el Jimny podrá ser incómodo para el día a día, pero cuando el terreno se complica, entiende perfectamente cuál es su trabajo. Por eso la Jimny 5 puertas sí merece estar entre las buenas de este ranking. No porque sea para todo el mundo, porque claramente no lo es. En carretera puede sentirse limitada, en comodidad no compite con casi nadie y en uso familiar tiene concesiones claras. Pero justamente ahí está su valor: es una 4x4 honesta, de las que todavía priorizan capacidad, ligereza y mecánica simple antes que marketing. Y en un 2026 lleno de camionetas que quieren parecer aventureras, eso la convierte en una de las compras más fáciles de respetar. Ahora toca hablar de una camioneta que impone respeto apenas aparece en pantalla. La Land Rover Defender tiene presencia, tiene historia, tiene una imagen brutal y fuera del asfalto sigue siendo una máquina muy seria. Ese no es el debate. El problema es otro. El problema es que una cosa es admirarla, y otra muy distinta es recomendarla con la cabeza fría como una de las mejores 4x4 para comprar en 2026. Porque cuando te sales del diseño, del prestigio y de toda esa aura aventurera que la rodea, empiezan a aparecer preguntas incómodas. Consumer Reports proyecta que la Defender 2026 será menos confiable que otros autos nuevos, y eso pesa mucho en un vehículo que no juega en precio bajo ni en mantenimiento sencillo. Y ahí es donde esta Land Rover se mete en problemas dentro de este ranking. Porque nadie está diciendo que sea mala para el barro o para la aventura. Lo que estamos diciendo es que, como compra inteligente, puede ser una trampa carísima para mucha gente. En Estados Unidos, la propia gama oficial 2026 muestra versiones que arrancan muy arriba, con la Defender 90 V8 desde $114.400 y la Octa desde $158.300, cifras que ya la llevan a un terreno donde no basta con ser capaz, también debería darte más tranquilidad de largo plazo. Y por si fuera poco, ni siquiera toda la gama se está volviendo más accesible o racional. Car and Driver reportó que para 2026 la Defender 90 quedó solo con motor V8, eliminando opciones más contenidas y disparando fuertemente el precio de entrada de esa carrocería de 2 puertas. En otras palabras, sigue siendo un ícono, sí, pero cada vez más alejado de la idea de compra sensata para la mayoría. Por eso la Defender termina aquí, entre las malas de este video. No porque no tenga talento, porque lo tiene. No porque no sea deseable, porque lo es. Sino porque en 2026 sigue siendo uno de esos vehículos que enamoran rapidísimo, pero que cuando los miras como comprador inteligente empiezan a perder fuerza. Es espectacular, sí, pero entre lo que cuesta, lo que puede costar mantenerla y las dudas de confiabilidad que siguen rondando, esta Land Rover se siente mejor como objeto de deseo que como recomendación fría y brutalmente honesta. Después de una 4x4 con apellido pesado pero demasiado discutible como compra, toca hablar de una que está haciendo algo mucho más interesante: ganarse lugar con argumentos reales.
Porque la GWM Tank 300 no entra entre las mejores por moda, ni por ser china, ni por verse agresiva. Entra porque debajo de esa imagen cuadrada sí hay una propuesta seria. En la ficha oficial aparece con tracción AWD con bajo, bloqueo de diferencial delantero, central y trasero, caja de transferencia con reductora, crawl control, tank turn, 224 mm de altura al piso y 700 mm de vadeo. O sea, no estamos hablando de una SUV con disfraz aventurero, sino de una camioneta que sí fue pensada para meterse en terrenos donde otras empiezan a sufrir. Y eso es justamente lo que la mete entre las mejores 4x4 que puedes comprar en 2026. Porque además de verse fuerte, la Tank 300 sí tiene base técnica para sostener esa imagen. En la versión híbrida publicada por GWM declara 341 HP combinados, 648 Nm, caja automática de 9 velocidades y una suspensión trasera con eje rígido y espirales, algo que ya la pone en una conversación más seria cuando se habla de capacidad real. Lo más interesante es que esta camioneta ya no está siendo defendida solo por la marca. Reseñas recientes la describen como una propuesta con auténticas aptitudes off-road y muy buena relación entre precio y capacidad, especialmente frente a rivales bastante más costosos. Cars Guide incluso remarca que el modelo ganó fuerza justamente por su capacidad todoterreno genuina y por ofrecer mucho valor frente a alternativas tradicionales, mientras CarExpert destacó que la llegada del diésel la volvió todavía más redonda en 2026. Y por eso la Tank 300 sí merece estar en la parte buena de este video. No porque ya haya superado a todos los nombres históricos, porque todavía tiene camino por recorrer. Pero sí porque en 2026 ya no se siente como una curiosidad china, se siente como una 4x4 seria, bien planteada y bastante más capaz de lo que muchos quieren admitir. Tiene presencia, tiene equipo y, a diferencia de otras que viven solo de la apariencia, esta sí trae con que defenderse cuando el camino se pone feo. La Jeep Wrangler 4 se entra entre las peores no porque sea una falsa 4x4, porque no lo es. De hecho, si hablamos de capacidad fuera del asfalto, apellido legendario e imagen aventurera, pocas tienen el peso simbólico que tiene esta camioneta. El problema es otro. El problema es que una cosa es respetar lo que representa una Wrangler, y otra muy distinta es decirle a alguien que la compre tranquilo en 2026 como si no hubiera señales de alerta. Y esas señales existen. A finales de 2025, Chrysler retiró del mercado más de 320.000 híbridas enchufables de Jeep por riesgo de incendio en la batería de alto voltaje, incluyendo Wrangler 4C 2020 a 2025 y Grand Cherokee 4C 2022 a 2026. NHTSA indicó que los dueños debían estacionarlas afuera y no cargarlas mientras llegaba la solución. AP reportó 19 incidentes y una lesión asociada. Y ahí es donde esta Jeep se cae en este ranking. Porque nadie discute que sea llamativa, capaz o icónica. Lo que se discute es si hoy, con todo ese contexto, sigue siendo una compra fácil de recomendar con la cabeza fría. Consumer Reports ya venía mostrando al Wrangler reciente como menos confiable que otros autos del mismo año, y eso pesa todavía más cuando hablamos de una versión enchufable, más compleja y más costosa. Además, la propia Jeep sigue vendiendo la 2026 Wrangler como una SUV Trail Rated, cargada de tecnología y capacidad, y eso está bien. El problema es que en un video como este no basta con la promesa de marca. También cuenta la tranquilidad que te da después de comprarla. Y hoy la 4C simplemente no transmite esa tranquilidad con la misma fuerza que debería un producto de este precio y de este nombre. La gama Wrangler 2026 arranca desde $35.595 antes de destino en Estados Unidos, y aunque la 4 se juega más arriba, el punto de fondo sigue siendo el mismo. Por lo que cuesta y por lo que representa, debería generar menos dudas, no más. Por eso la Wrangler 4 se termina aquí, entre las malas de este video. No porque no sea una 4x4 real. Sí lo es. No porque no tenga carisma. Le sobra. Sino porque en 2026 sigue siendo una de esas camionetas que enamoran muy fácil, pero que como compra inteligente puede meterte en una conversación mucho más incómoda de la que muchos fanáticos quieren aceptar. En otras palabras, gran ícono, sí, recomendación tranquila, no tanto. Y para cerrar este video, tenía que aparecer una que no necesita inventarse reputación, porque la viene construyendo desde hace años. La Toyota Land Cruiser Prado entra como una de las mejores 4x4 que puedes comprar en 2026 porque representa exactamente lo que muchas otras prometen, pero no siempre entregan: capacidad real, base técnica seria y una trayectoria que todavía pesa cuando toca hablar de confianza. En la gama 2026,
Toyota la sigue ofreciendo con tracción 4x4 permanente, sistema híbrido e-Force Max de 326 caballos combinados, crawl control de serie y multi-terrain select disponible, además de otros recursos pensados para uso real fuera del asfalto, no solo para verse bien en una foto. Y eso es justamente lo que la pone por encima de muchas rivales. Porque la Prado no entra en este ranking por moda, ni por nostalgia, ni por simple prestigio de marca. Entra porque sigue siendo una de esas camionetas que logran algo muy difícil en 2026, combinar tecnología moderna con una filosofía de 4x4 de verdad. Toyota mantiene ayudas como el control de descenso, el monitoreo del terreno y los programas de tracción pensados para superficies difíciles, lo que confirma que aquí no estamos hablando de una SUV con pose aventurera, sino de una camioneta que sí fue desarrollada para salir a hacer el trabajo serio. Además, la Prado sigue cargando con uno de los activos más valiosos de todo este segmento, su fama de producto sólido y confiable. Medios recientes siguen destacando justamente esa mezcla entre capacidad todoterreno y reputación mecánica, y Carespert incluso la puso como una de las grandes referencias del segmento por ese equilibrio entre rudeza y uso familiar. Por eso la Land Cruiser Prado termina cerrando este ranking en la parte alta. No porque sea barata, porque no lo es. No porque sea la más llamativa del video, porque tampoco necesita serlo, sino porque cuando se trata de elegir una 4x4 seria con la cabeza fría, sigue siendo una de las respuestas más completas, más respetables y más fáciles de defender en cualquier parte de América. En un mercado lleno de camionetas que quieren parecer duras, la Prado sigue siendo una de las que menos necesita demostrarlo. Y al final, este ranking deja una cosa clara. No toda 4x4 que parece imponente realmente vale la pena en 2026. Hay algunas que venden más imagen que confianza, y otras que sin hacer tanto ruido demuestran mucho más. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál sacarías de esta lista y cuál sí comprarías? Suscríbete, dale like y comparte este video para seguir viendo más contenido del mundo motor aquí en Destino Motor.